Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Atención, continuaron los traslados hacia el nuevo centro carcelario de máxima seguridad en Santa Elena. Según el ministro del Interior, la cárcel del Encuentro cuenta con espacio aéreo cerrado para evitar que se vulneren los anillos de custodia. Los detalles en breve. Ahora empezamos aquí con lo más destacado. Moradores de la Kennedy lincharon a dos presuntos sacapintas que venían siguiendo a una mujer que salía de una entidad bancaria. Los interceptaron gracias a la rápida reacción de un familiar que la escoltaba en otro vehículo. No hablas, no te linchamos, habla. Moradores de la Kennedy actuaron sin dudar. Al notar un intento de asalto, capturaron a dos presuntos delincuentes que seguían a una mujer que minutos antes salía de una entidad bancaria. ¿Quién les mandó? ¿Quién les mandó? Habla, ¿quién les mandó? Los sujetos se movilizaban en dos motocicletas. Según testigos, la mujer no estaba sola. Un familiar la acompañaba en otro vehículo, quien le advirtió de la persecución y logró que el robo no se concrete. Marido y mujer, las víctimas, ¿no? Atrás venía un familiar y lógicamente una medida de autoprotección que estas personas tomaron, ¿no? Pero también es importante manifestar que los ciudadanos, cuando vayan a hacer un traslado de valores, llamar al 911 para que acuda Policía Nacional y justamente dar la seguridad del caso. Aproximadamente se conoce que sacaron $10,000 en efectivo, ¿no? Del aviso del señor que le ayudemos, logramos interceptarle a los delincuentes. Supuestamente eran dos motorizados. El uno, el señor conductor le derribó la moto y salieron a toda presura los delincuentes. En eso nosotros los vecinos de aquí logramos capturar a los delincuentes, a los dos. Y los otros dos salieron resultadamente en carrera. Sin embargo, moradores cansados de los constantes hechos delictivos salieron en defensa de la víctima. En medio del enojo, los golpearon y los retuvieron hasta la llegada de la Policía Nacional, mientras otra motocicleta que habría participado en el hecho logró escapar. Es que ya estamos totalmente hartos y ya creo que hemos perdido el miedo de los delincuentes y tomar por justicia propia, porque de las autoridades no hay nada, no hay patrullaje. La Policía Nacional informó que los aprehendidos tienen antecedentes y estarían involucrados en otros delitos bajo la modalidad de sacapintas. Se verifica una arma de fuego abandonada tipo revólver, cargada esta arma de fuego, en donde proceden a la aprehensión de dos individuos venezolanos. Denis G., quien registra antecedentes en el año 2024, fue aprehendido por la Policía Nacional por este mismo lugar el 18 de diciembre de ese año. Asimismo, Johnny C., mayor de edad con antecedentes por robo en su país de origen. Es por ello que la Policía Nacional recuerda que ante cualquier hecho sospechoso, lo correcto es alertar de inmediato. No hablas, no te linchamos, habla. Informó Ailis Mora. Este hecho es que el propietario estaba dentro del automotor. La novedad se reportó en Guamaní, al sur de Quito. En el mismo sitio, 3 antisociales en moto intentaron asaltar a transeúntes. 4 de la mañana, 23 minutos. Los delincuentes aparecieron. Nada de esto va a terminar bien. Son 4 antisociales que, sin utilizar la fuerza, tomaron prácticamente el control del carro. Empiezan a llevarse las pertenencias, mochilas, un celular, documentos, dinero. Hay un campanero en la esquina. Con linterna se ayudan para desmantelar el automotor. Le sacan las piezas, los focos, las partes internas. Nadie se da cuenta, excepto la cámara de seguridad, que durante 6 minutos grabó absolutamente todo. Hicieron un festín. Con decirles que dejaron prácticamente limpio el auto. Guardaron las evidencias en el vehículo en el que se movilizaban.
Cuando finalizaron el atraco, huyeron. Lo sorprendente de todo esto es que actuaron en presencia del dueño, que estaba dentro. Por suerte a él, no se lo llevaron, porque si no, ni cuenta se hubiese dado. Y le cogieron ahí de sorpresa y le llevaron todo. ¿El chico estaba dentro del carro? Ajá, o sea, dormido. Él dice que no estaba borracho, pero estaba borracho porque no se dio de cuenta y se ha quedado dormido. Seguro usted también hará sus cuestionamientos. Hay gente que se presta, dirá. Pero lo que ocurre en ese punto es el pan de cada día. No solo los pillos van en carro, sino también en moto. No 2 ocupantes, sino 3. Aquí quisieron asaltarles a 2 jóvenes que pretendían ir a la tienda. Ahí mi esposo ya abrió la ventana y de una sola echaron a correr los de la moto. Ambas novedades fueron grabadas en una misma esquina del Garrochal, Guamaní Sur de Quito, el Ampapulula. Y nada se puede hacer. A Carlos le vaciaron la casa y nadie le dio respuestas. No, me robaron la televisión, me robaron todas las cosas, lo que es electrodomésticos, todo eso. Hasta el quintal del arroz me llevaron, los cilindros del gas, todo me llevaron. Cerca hay una alarma comunitaria, pero cuando suena nadie sale. Y cuando llaman al servicio de emergencias, nadie llega. Solo los desconocidos, que peinan ese punto y hacen su propio rastreo. Informó Marilyn Jaramillo. Moradores del sector de las casas en el norte de Quito están alarmados por el incremento de robo de vehículos y autopartes. En el último evento, el dueño de un automotor logró darse cuenta antes de que los delincuentes cometan su objetivo. Videos de seguridad captaron el accionar delictivo. Restaban unos pocos minutos para que el reloj marque las 7 de la noche y fue cuando un grupo de delincuentes que se movilizaban en este vehículo color vino se percatan del vehículo blanco que está estacionado sobre la calzada solo y buscan aprovechar la situación. Los pillos se parquean delante del auto y empiezan a buscar la forma de abrir el capó. Se parqueó adelante del carrito y le quiso ya abrirle la... Y antes mi jefe se dio cuenta por las cámaras y ahí es lo que, o sea, salió mi jefe con un palo y les dijo que, o sea, que se vayan. Ocurrió sobre la avenida Bartolomé de las Casas en el norte de Quito. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad. En las imágenes se puede ver cómo los antisociales actúan bien organizados. Uno está al volante listo para la huida. Otro está de campanero del lado del copiloto y un tercero intenta abrir el capó del automóvil. Era una mujer y como 4 personas más. Ajá, 4 hombres más. El uno le campanea, el otro está trepado en el carro y o sea, es cuando me imagino, o sea, ya creo que ya son piezas de que, o sea, son vehículos ya, o sea, que les, como quien dice, bajo pedido que les das. Afortunadamente el propietario salía de un inmueble de la zona en el mismo momento en el que el delincuente logró abrir el capó. No les dio tiempo a llevarse nada, únicamente lograron huir. Antes mi hermano también justo estaba saliendo y les vio y ya se fueron de una los señores. Y le dañaron abajo la persiana todo. Los moradores dicen estar alarmados porque se ha vuelto frecuente el robo de vehículos y autopartes en la zona y particularmente en esta calle. Ya no es la primera vez, o sea, ya son algunas veces de que, o sea, quieren robar. Y ya no es solo aquí, sino por arriba también, por todo lo que es las casas están robando los carros. En cuanto a los patrullajes, dicen: no pasa por aquí la policía. Y eso que acá abajito queda lo de la policía, pero no pasan por aquí. Deberían mandar más policías, porque aquí en la noche es bien botada. Es por ello y más que demandan más control y seguridad. En Quito informó Adriana Rojas. El alcalde de Quito anunció medidas inmediatas ante el problema que atraviesa la ciudad en torno a los siniestros de tránsito. Les contaremos todos los detalles en breve. Las Fuerzas Armadas destruyeron campamentos de minería ilegal en Sucumbíos tras ser recibidos a bala. La intervención se extendió hasta el CPL, donde se incautó los teléfonos celulares. Cascales, provincia de Sucumbíos.
Así fue como los militares destruyeron los campamentos en medio de la espesa selva. Le prendieron fuego a las tuberías con las que estaban trabajando los mineros ilegales. Cerca, otro sitio donde se alojaban. También lo destruyeron. Les quemaron todo a fin de que no regresen. Es que la operación fue planeada de tal manera que encontraron a un grupo de ciudadanos lavando oro sobre una de las formaciones de agua que alimenta al río Coca. Estos dispararon contra los uniformados para escapar. 2 sí lograron huir, pero otros 2 fueron detenidos. En uso legítimo de la fuerza, se repelió el ataque, logrando así la aprehensión de 2 personas. Durante la intervención, se obtuvieron los siguientes resultados: 2 dragas, 5 motores de agua, 4 canecas de gasolina, 6 municiones de carabina y 2 dispositivos móviles. Para nadie es un secreto que en la minería ilegal tienen participación los GDO. Es por ello que los militares de la Brigada de Selva número 19 Napo ingresaron al CPL Sucumbíos. Los privados de la libertad habían roto las paredes para poder esconder en el fondo dispositivos móviles. Ahí, las evidencias. 3 celulares. En total se decomisó una docena de dispositivos. 8 cargadores. Un sobre con sustancias sujetas catalogadas a fiscalización. 2 chips telefónicos. Una tarjeta micro SD. Los militares mantienen los controles en ese punto ante el avance, no solo de las bandas locales, sino también de la disidencia de las FARC. Informó Marilyn Jaramillo. La policía halló 2 camiones llenos de gasolina extra durante un operativo en el distrito San Borondón, en Guayas. En el último mes, los agentes han descubierto al menos 3 pinchazos al poliducto de combustible. Un nuevo pinchazo al poliducto que pasa por Tarifa se descubrió esta madrugada, luego de que en un patrullaje de rutina los uniformados siguieran un camión que consideraron sospechoso cuando lo vieron ingresar por una ruta de tercer orden entre las urbanizaciones de la vía Salitre. En el lugar había otro camión que estaba cargando combustible y que en su intento de fuga debido a la irregularidad del terreno terminó volcado. Durante la operación, unos 8 hombres corrieron entre la maleza y se perdieron en la oscuridad. A unos metros estaba el punto exacto en el que con una manguera estaban robando al menos 2.000 galones de gasolina extra. En el sitio también se encontró un taxi amarillo. Este combustible fue hecho una perforación al poliducto de una manera profesional. Estamos viendo que es una delincuencia organizada. En el distrito San Borondón, sector de Tarifa, ya hemos tenido 3 eventos similares. ¿Qué tiempo? En un mes aproximadamente hemos tenido 3 eventos similares, entonces ya es una constante evasión a las leyes de esta banda organizada que está cometiendo este tipo de ilícitos. El combustible fue retirado de ambos vehículos con grúas y a los camiones los trasladaron hasta la unidad de policía comunitaria de Ciudad Celeste. El coronel Javier Egas señala que se busca a los dueños de los automotores, porque no estarían reportados como robados. No tenemos los documentos habilitantes de los carros, pero nosotros, de acuerdo a nuestro sistema CINE-W, se investigó los vehículos y están en orden su procedencia. La UIDH, la Unidad de Investigación de Delitos de Hidrocarburos, están ya aperturando una IP para poner a los dueños de estos vehículos o a la banda delictiva tras las rejas. En el último mes, solo en el distrito San Borondón se ha recuperado 6.000 galones de combustible y 4 personas han sido detenidas. Este martes continuó el traslado de personas privadas de libertad hacia la nueva cárcel en Santa Elena. Hasta la comuna, Juntas del Pacífico, llegaron los primeros familiares en busca de obtener información sobre los reos. En la madrugada, la vía Guayaquil-Daule fue bloqueada durante 2 horas para permitir la salida de 6 buses, llevando en su interior a quienes se encontraban en ese complejo carcelario. Cerca de las 3 de la mañana llegó el primer convoy de seguridad hasta la comuna de Juntas del Pacífico, en la provincia de Santa Elena. Nosotros despertamos a eso de las 3 de la mañana, pero vimos que los buses ingresaban aquí con los presos a la cárcel. Durante el día se pudo observar el amplio despliegue uniformado a cargo de brindar la custodia a los buses que trasladaban a los privados de libertad. Mientras tanto, a unos 500 metros de la nueva cárcel,
Al pie de uno de los puntos de control militar, encontramos a 3 mujeres, 2 esposas y una madre de los privados de libertad. Ellas viajaron el lunes desde la provincia de Santo Domingo. Buscaban información porque no sabían sobre sus seres queridos. Una de ellas asegura que mediante redes sociales logró reconocer algunas características de su hijo y por ello manifiesta que ya lo tienen en la cárcel del encuentro. Están agachados, cortados el pelo, o sea, ahí se ven pocos, bastantes. ¿Cómo identifica que es él? Porque yo lo conozco, él anda con lonas, yo le conozco yo a mi hijo. Narcisa y Fanny también viajaron desde Santo Domingo en busca de sus esposos. Aseguran que nadie les ha brindado información, pero que mediante gestiones propias accedieron a un documento en el cual consta el nombre de 19 trasladados desde Santo Domingo y que allí se encontraban también los nombres de sus convivientes. Por ello, las 3 mujeres se unieron para viajar juntas. La preocupación es que no sabemos en qué estado están. Sí, ayer tampoco nos informaron nada, también venimos así preguntando y ya los trajeron para acá. Mientras tanto, en esta comuna, por un lado consideran que la cárcel les trajo seguridad y anhelan que no se vayan los uniformados. Más por nuestros hijos, porque ellos trabajan afuera. Ahora, ¿quién nos protege a ellos? Pues en la noche cuando regresen. Por otro lado, en cambio, en la zona rural, los agricultores de Ciruela están preocupados porque alguien corrió el rumor de que su principal fuente de ingresos debe ser eliminada. De los árboles de ciruela tomaron el punto de decir el otro día que tienen que hacerlos cortar, que lo van a hacer podar porque está muy alto y que van a darle la posibilidad para darnos sembrío de maíz y sembrar sorgo. No le vamos a permitir porque esto tenemos 40 años de cultivado, sembrado y cosechado. Por ello piden que se esclarezca esta situación y que la seguridad que ahora predomina en la comuna se convierta en algo constante. Informó José Morales. El ministro del Interior, John Reinberg, explicó que todos los reos de la cárcel La Roca han sido trasladados hasta el nuevo centro penitenciario de Santa Elena y que van a continuar con los traslados. Hasta el momento, al menos 320 reos han sido trasladados desde diferentes cárceles del país, en provincias como Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo, Azuay, El Oro, Cotopaxi, Pichincha, Manabí y Los Ríos, hasta la cárcel de máxima seguridad El Encuentro en Santa Elena. Pero aún falta. El ministro del Interior, John Reinberg, explicó que todos los internos de La Roca, incluido el ex vicepresidente Jorge Glass, fueron llevados hasta dicho centro penitenciario. Pues vamos a empezar trabajos para mejorar el sistema de la cárcel de La Roca y para eso necesitaba que esté vacía, así que todos fueron trasladados. Destacó algunos filtros de seguridad implementados y publicó una foto en su cuenta X, aunque prefieren no revelar mayores detalles del reclusorio como su fachada. Debo decirle, por ejemplo, que también la cárcel tiene el espacio aéreo cerrado. No puede haber sobrevuelos ni de helicópteros, ni de avionetas, ni de drones. Drones ya hemos usado sistemas tecnológicos y tenemos más de 4 drones que han sido, que los hemos incautado. También se refirió a las afectaciones a los grupos de delincuencia organizada en cuanto a las operaciones que han ejecutado contra la minería ilegal. En el caso puntual que usted dice de la Azuay, eso estaba en manos de los choneros. Ellos recibían una utilidad de $1 millón diarios de la minería ilegal que cometía en el sector. El que hubo en Buenos Aires, en manos de Oliver Sinisterra y de los Lobos, tenían un ingreso similar que era utilizado para la economía criminal. Y afirmó que toman todas las precauciones para que los ecuatorianos puedan ejercer su derecho al voto este domingo. 105.000 hombres y mujeres listos para trabajar con los planes que tenemos para cubrir todo el país, para que los ecuatorianos puedan salir a votar tranquilos. Eso es lo que yo hago, un llamado, que todos los ecuatorianos salgan, ejerzan su derecho al voto. Informó Adriana Peralta. Ante el problema que atraviesa la ciudad en torno a los siniestros de tránsito, el alcalde de Quito anunció medidas inmediatas. Entre estas, constan restricciones de circulación en horario diferenciado para vehículos pesados.
El alcalde de Quito aseguró que el Cabildo está atendiendo la problemática de los siniestros de tránsito como un problema de salud pública. Ante ello, planteó medidas inmediatas para reducirlos. Vamos a aumentar los controles preventivos de velocidad, restringir la circulación de vehículos de transporte pesado en la Ruta Viva y Simón Bolívar, alianza con los bares y las discotecas para la implementación del conductor elegido. La restricción vehicular para automotores pesados en la Ruta Viva y la Simón Bolívar sería de 6 a 10 de la mañana y de 16 a 20 horas. Para tal efecto, la Secretaría de Movilidad deberá elaborar un informe. Vamos a revisar y ver cuál sería. Yo ya tuve algunas reuniones con el sector de carga pesada y justamente lo que queremos es poder tener un ambiente en el cual ellos también puedan hacer sus ajustes. Entonces, eso lo determinaremos el día de hoy y ya mañana podremos. Pero tentativamente hasta diciembre tenemos. Sí, para diciembre debería estar funcionando. A todos estos esfuerzos se suma mayor control con medidas preventivas, sobre todo en puntos donde se registra mayor siniestralidad. La Argelia, la Loma de Pongasí, el cruce con la autopista General Rumiñahui, la Universidad Internacional, la intersección entre la Ruta Viva y la Simón Bolívar, la entrada a Guápulo, a la altura de los Granados, de Zambisa, de Nayón y Gualo, son los puntos de mayor peligrosidad. Si bien las medidas serán aplicadas en los próximos días, vale resaltar que es necesaria la responsabilidad de los conductores, pues entre los principales factores de siniestralidad están el exceso de velocidad, consumo de bebidas alcohólicas al manejar y el no respetar las señales de tránsito. Informó Javier Rosero. El Ministerio del Trabajo se encuentran habilitadas plazas laborales en el portal del Servicio Público de Empleo. En este reportaje conozca la oferta disponible, los requisitos y cómo postular. El gobierno ecuatoriano abrió una nueva convocatoria para que los ciudadanos interesados postulen a plazas laborales tanto nacionales como internacionales. Los aspirantes pueden acudir a los 24 puntos del Servicio Público de Empleo en todo el país o realizar el proceso virtual en la página web encuentraempleo.trabajo.gov.es. Este portal permite registrar la hoja de vida, acceder a capacitaciones, actualizar datos y postular a empleos nacionales o concursos públicos. Para ello, los usuarios deben crear un perfil con su información personal, formación, experiencia, idiomas y referencias, lo que les permite aplicar directamente a vacantes del sector público o privado. Actualmente, la plataforma ofrece plazas disponibles en instituciones públicas como el GAD Municipal de Lago Agrio, San Miguel de Ibarra, San Cristóbal de Patate y el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El Ministerio de Trabajo recordó que en el portal también se desarrollan los concursos de méritos y oposición del sector público. Todos los procesos son gratuitos y buscan conectar al talento ecuatoriano con nuevas oportunidades dentro y fuera del país, como las 255 vacantes temporales en Italia anunciadas el pasado 10 de noviembre, dirigidas a profesionales de salud y mecánica industrial, aunque aún no están habilitadas en el sitio. Informó Julián Calahorrano. Una ciudadana manabita podría ser la primera persona sancionada en el país por violar la prohibición de fotografiar al voto durante las elecciones presidenciales de abril de 2025. Un juez del Tribunal Contencioso Electoral le impuso una multa de más de $5.000. El caso entró en etapa de apelación. El país podría registrar por primera vez una sanción por fotografiar el voto durante unas elecciones. La protagonista, una ciudadana de la provincia de Manabí, a quien el juez Joaquín Viteri del Tribunal Contencioso Electoral le impuso una multa de 11 salarios básicos unificados, equivalentes a $5.170, por haber vulnerado el reglamento que prohíbe el uso de teléfonos celulares en el acto de votación. La infracción se habría cometido durante la segunda vuelta presidencial de abril de 2025 en un recinto electoral manabita. El pasado 6 de noviembre, el juez dictó una sentencia de primera instancia en la que determinó la responsabilidad de la ciudadana por haber fotografiado su papeleta electoral. Sin embargo, la resolución aún no está en firme, ya que la ciudadana presentó 2 días después un recurso de apelación que deberá ser analizado por el Pleno del TCE, instancia que podría ratificar, modificar o anular la sanción. De confirmarse la decisión, este caso marcaría un hito en la historia electoral, al ser la primera multa aplicada por fotografiar el voto desde que el Consejo Nacional Electoral implementó la norma que prohíbe expresamente el uso de dispositivos móviles al momento de ejercer el voto. Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral ha notificado a 71 personas por incurrir en esta práctica, aunque solo 5 casos avanzaron hasta la etapa de denuncia formal.
efectivamente los procesos han seguido el curso que deben hacerlo hasta llegar al Tribunal Contencioso Electoral, han tenido oportunidad de defenderse como corresponde y ya ha habido algunas sanciones y todavía están en bandeja para que sean resueltos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Las autoridades electorales han insistido en que la prohibición de fotografiar el voto busca garantizar la confidencialidad y libertad del sufragio, pilares fundamentales del sistema democrático. Incluso es importante que la ciudadanía conozca que la sanción es fuerte, más o menos equivale a 21 salarios básicos unificados, hasta 70, traducido en dólares es 9.870 a 39.900 dólares, y aún más puede ser la destitución y o la suspensión de los derechos de participación de hasta 4 años. El fallo que emite el Pleno del Contencioso Electoral será clave para determinar si Ecuador aplica por primera vez una sanción económica por esta infracción y establece un precedente jurídico en materia electoral. Informó Miguel Ángel Bedoya. Más de 4.000 instituciones educativas serán recintos electorales en el referéndum y la consulta popular. Por ello, desde el Ministerio de Educación se activaron los protocolos electorales, que incluyen el cambio temporal a clases no presenciales. El próximo domingo 16 de noviembre, cerca de 14 millones de ecuatorianos, tanto dentro como fuera del país, se encuentran habilitados en el registro electoral para poder ejercer su derecho al voto, mismo que lo podrán realizar en más de 4.000 instituciones educativas que forman parte de la jornada de elecciones como recintos electorales. Es por ello que desde el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura se han activado los lineamientos y protocolos para instituciones educativas designadas como recintos electorales para el referéndum y consulta popular 2025. Desde el viernes 14 hasta el lunes 17 de noviembre, 4.005 instituciones educativas y 71 institutos y universidades de educación superior recibirán clases en modalidad no presencial, es decir, en clases virtuales. Esta medida permitirá mantener los procesos de enseñanza-aprendizaje, facilitar la limpieza de las instalaciones, además del reordenamiento de la infraestructura educativa luego de la jornada electoral. Para el caso de las instituciones que no participen como recintos electorales, desarrollarán sus jornadas con normalidad, en modalidad presencial. Las autoridades ministeriales también confirmaron que más de 540.000 estudiantes de segundo y tercero de bachillerato tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto facultativo. Esta participación está dirigida a los jóvenes de entre 16 y 18 años que deseen hacerlo de manera voluntaria. Recordar a la ciudadanía que el domingo los recintos electorales empezarán su jornada desde las 7 de la mañana y finalizarán a las 5 de la tarde para empezar con el proceso de conteo de votos. Informó Ítalo Salazar. El CNE confirmó la suspensión de los comicios por la consulta popular y el referéndum 2025 en Rusia y Bielorrusia, lo que impedirá que cerca de 400 ecuatorianos empadronados participen de la cita democrática del próximo 16 de noviembre. El Consejo Nacional Electoral decidió suspender la organización de la consulta popular y referéndum 2025 en los recintos electorales ubicados en Rusia y Bielorrusia, a pocos días de los comicios previstos para el próximo 16 de noviembre. La resolución aprobada por unanimidad en el Pleno del CNE afecta a unos 400 ecuatorianos empadronados en dichas naciones europeas, quienes no podrán ejercer su derecho al voto debido a problemas logísticos que impidieron el envío oportuno del material electoral. Durante la sesión del Pleno, el vicepresidente de la institución, Enrique Pita, explicó que no fue posible garantizar las condiciones necesarias para el sufragio en dichas jurisdicciones. El 29 de octubre del 2025 se dispuso la distribución de los paquetes electorales destinados a las zonas electorales de Moscú y Bielorrusia. La empresa informó que hasta el 10 de noviembre del 2025 no contaba con la autorización para la salida internacional de dichos paquetes, lo que imposibilita que el material electoral llegue a su destino antes del 16 de noviembre del 2025. La imposibilidad de contar con el material electoral dentro del plazo establecido constituye un impedimento ajeno a la voluntad y gestión de este órgano electoral. Afirmó al señalar que las dificultades técnicas y diplomáticas dentro del plazo establecido impidieron cumplir con el proceso.
Por su parte, la presidenta del CNE, Diana Tamaín, informó que la decisión responde a la falta de autorización para el despacho internacional de los paquetes electorales hacia Rusia, en el contexto del conflicto bélico con Ucrania. De igual forma, a finales de octubre, el CNE confirmó que los migrantes ecuatorianos en Venezuela y Cuba tampoco podrán participar en la consulta y referéndum. En el caso de Cuba, la medida obedece a problemas operativos, mientras que en Venezuela, la suspensión se debe al cierre diplomático entre ambos países en abril de 2024, informó Julián Calahorrano. Una aparente mala utilización en algunos casos del Fondo Partidario Permanente es lo que habría motivado al Gobierno Nacional a buscar el mecanismo para eliminarlo a través del referéndum. La actual Constitución de la República del Ecuador establece que el financiamiento de las organizaciones políticas es público a través de dos mecanismos, el Fondo Partidario Permanente y el de Promoción Electoral. La iniciativa del régimen fue eliminar los dos, pero la Corte Constitucional lo delimitó, permitiendo que el primero vaya a referéndum. Que es para la vida de la organización política, por ejemplo, para que paguen su cotidianeidad, paguen arriendo, luz, agua, teléfono de sus sedes. Pero es obligatorio que parte de ese fondo, el Fondo Partidario Permanente, también lo inviertan en educación y capacitación a sus adherentes permanentes, afiliados, militantes, y que así formen, en este caso, la vida política y de administración pública de sus futuros candidatos. Nuevos cuadros. Entrega de recursos que se efectúa anualmente en 2 o 3 partes a organizaciones de carácter nacional que se encuentran al día en sus obligaciones de fiscalización y control del gasto. En los primeros años de vigencia del Código de la Democracia, recuerdo que la extinta Alianza País recibía más de $1 millón anuales y otras recibían entre 200 y 300 mil dólares. Entonces todo esto va fluctuando de acuerdo a la aceptación y los resultados electorales que van teniendo elección tras elección, porque este fondo es calculado anualmente. Y de ahí el otro requisito es que siempre estén al día, tanto en las cuentas de ese fondo como en las cuentas de campaña. La pregunta 2 establece, ¿está usted de acuerdo que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución? ¿Pero por qué este cambio? Se entreguen a partidos políticos, en muchos de los casos de papel, ¿no? Partidos políticos que no llegan ni siquiera al 1% de votaciones respecto del padrón electoral y que en muchos de los casos venden los espacios para que diferentes personas puedan presentarse como candidatos. Tenemos casos históricos, como el caso del Partido Sociedad Patriótica, donde operaciones estéticas fueron pagadas con este fondo y se trató de justificar a través de otro tipo de circunstancias anómalas el uso de este fondo para esto. Es decir, el fondo de promoción no sería tocado, pago que se efectúa directamente a los medios de comunicación. Entiéndase, prensa, radio, televisión, prensa escrita, también empresas de vallos publicitarios y ahora medios digitales. Entonces, ¿qué es lo que hace la organización política? Hace un canje de lo que ellos estiman, de dónde quieren hacer su inversión y al final del proceso electoral, con las evidencias respectivas, el CNE le paga directamente al medio de comunicación. Con esta aclaración puede estar listo para tomar una decisión, informó Héctor. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar de TVC Noticias. Les contamos, la ARCSA decomisó más de 9.000 unidades de caramelos caducados y sin notificación sanitaria tras un operativo realizado en el sur de Quito. La institución advirtió que la circulación y consumo de estos productos representa un riesgo para la salud de la ciudadanía. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, realizó un operativo en un establecimiento ubicado en Turubamba, al sur de Quito, donde fueron decomisadas más de 9.000 unidades de caramelos que se comercializaban con varios meses de vencimiento y sin notificación sanitaria. En atención a una denuncia ciudadana recibida a través de nuestra aplicación móvil, ARCSA Móvil, una confitería, pudimos identificar productos sin notificación sanitaria y productos que ya habían cumplido su periodo de vigencia. Por el momento, ARCSA inició el debido procedimiento administrativo, el cual podría derivar en elevadas sanciones contra este establecimiento comercial. De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Salud, puede ser sancionado con una multa de 10 salarios básicos unificados, la clausura temporal del establecimiento y el retiro de los productos definitivos para su destrucción.
Desde ARCSA se informó que este control se ejecuta como parte de los preparativos para las festividades navideñas, temporada en la que se incrementa significativamente la comercialización y el consumo de estos productos, por lo que se exhortó a la ciudadanía a tomar medidas de precaución. Puedan revisar siempre el etiquetado de los productos. Lo segundo que pueden revisar es que la fecha de caducidad esté vigente. Y lo otro es que adquieran únicamente en establecimientos confiables, que tengan los permisos de funcionamiento. La institución señaló que se reforzará los operativos durante el mes de diciembre para proteger a la ciudadanía. Asimismo, se invitó a la comunidad a continuar reportando irregularidades a través de su aplicación ARCSA Móvil. Si detectan irregularidades, alteraciones del producto, borrado de fechas, las reporten a través de nuestra aplicación ARCSA Móvil. Permite a la ciudadanía ser parte del control sanitario, no solamente hacer denuncias en función de novedades que puedan identificar tanto en establecimientos como productos, sino también justamente verificar que tanto los establecimientos como los productos cuentan con las certificaciones y los permisos correspondientes. Momento de despedirnos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Nos reencontramos mañana a 22 horas. Un abrazo grande.